Conexiones atípicas, donde lo raro florece sin prisa, donde ser uno mismo no es defecto, es raíz, es voz, es pista. Conexiones atípicas, mentes distintas que se entrelazan. Aquí no hay moldes, hay caminos que brillan sin comparsa. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra comunidad neurodivergente, inclusives y sin embargos. Me presento con ustedes como nunca me he presentado en los 3-4 episodios que tenemos. Mi nombre es Itzel Muñoz y bueno, estoy aquí como parte de la comunidad neurodivergente y como parte de saber o poder visibilizar y hacer sonar las voces de la comunidad neurodivergente. El día de hoy estoy, pues primero que nada, sola. El día de hoy no pudimos grabar con tantas voces que pronto van a escuchar, pero pues bueno, las voces autistas están o enfermas o de vacaciones o ahí con, dice el bebé, unos pedillos. Pero, pues bueno, estoy aquí para poder platicar de algo que se me hace sumamente importante. El día de hoy estamos grabando el día 2 de abril del 26, sin embargo, sé que este video va a salir posiblemente en 2, 3, 4, 5 días, pero, pues bueno, la idea, ya por ahí pusimos una publicación que hablaba justamente de la fecha del 2 de abril, que sabemos y conocemos que se hacen tantas cosas, tantas campañas, tantas prácticas, unas mejores que otras, unas más cuestionables que otras, pero pues bueno, yo sé que la intención no es mala. Por ahí ya he tenido ciertas pláticas con personas de que, uy, sí, vamos a hacer rompecabezas y vamos a vestirnos de azul y cosas por el estilo. Lo cual, insisto, sé que la intención no es mala, pero hay cosas que tenemos que conocer. El día de hoy, pues bueno, estamos buscando hablar, ya me autorizaron una persona autista, que es lo que yo buscaba, la autorización de una persona autista para poder hablar de este tema con sus opiniones, con sus comentarios, con lo que yo escucho entre esta y muchas personas, ¿no? Y familias de la comunidad autista. El día de hoy voy tal vez a chocar con mi propia frase, pero tenemos que ser conscientes de algo. No podemos hablar de autismo sin personas autistas. El día de hoy voy a hablar de autismo sin una persona autista presente, pero sí con la idea que se tiene de dar esa voz que ciertamente me confiaron, que ciertamente hemos hablado y que espero poder manejarlo de la forma más prudente posible, no ofender absolutamente a nadie. Estoy tratando de tomar este tema con la delicadeza que merece, porque es un tema muy, muy de muchísima, ¿cuál es la palabra? No es política, tampoco es paranoia. Con mucha, es algo que se utiliza con polémica. Es un tema polémico porque se ha estado viendo y este tema ha estado avanzando y evolucionando a pasos agigantados. Empezamos con unas ideas y sobre la marcha hemos estado aprendiendo a conocer un poquito más acerca de esas ideas, a transformarlas, y creo que es aquí lo que nos trae el día de hoy. Les decía, no podemos hablar de autismo sin estas personas, ¿no? Sin considerarlas, sin hablar desde su voz. Tenemos que hablar del autismo
desde la postura respetuosa, tomando en cuenta a quienes están viviendo en primera persona la condición, quienes están experimentando en primera persona el mundo de campañas que hay allá afuera y que ciertamente no los respetan, no los visibilizan. Estamos hablando, insisto, durante tantos años acerca de esta condición que ha tenido muchísimos enfoques, autores, ideas, estrategias y etcétera, ¿no? Al hablar del autismo desde el respeto, la valoración y principalmente hoy en día la aceptación de la comunidad autista, al hablarlo desde la aceptación, completamente cambia la conversación, porque ya no estamos hablando desde lo que yo creo, sino desde lo que ellos piensan, creen, sienten, opinan, porque tienen voz, porque existen, porque valen y porque todo esto, ¿no? Tenemos que saber diferenciar entre saber de autismo, sí, de talleres, especialidades, certificaciones y etcétera, ¿no? Tenemos que diferenciar entre saber lo que es el autismo y entender el autismo desde un enfoque respetuoso, ¿no? Tenemos que también considerar que hoy en día a veces estamos normados por un adultocentrismo en el cual el adulto decide, el adulto es quien sabe por ser adulto, y a veces se minimiza, ¿no?, las voces de la infancia autista, se minimiza las necesidades de la infancia autista, se enfoca solamente en los adultos porque ellos saben lo que es mejor para todos nosotros, y dejamos de lado realmente la necesidad. Hay muchísimas cosas que tengo así como para poder decir, pero voy a tratar de estructurarme, cosa que me cuesta muchísimo trabajo, y tratar de hablarlo, insisto, desde la parte más respetuosa que pueda existir en mí. Quien me conoce sabe que, bueno, mi personalidad ciertamente muchas veces es bastante imprudente o cosas por el estilo, pero el día de hoy sí tengo unas ganas enormes de poder dejar un mensaje hacia toda la comunidad en general, a la neurodiversidad como tal, ¿no? Neurotípicos y neurodivergentes, pero sí dejar este mensaje que es muy importante. Tenemos también que hablar desde, como comunidad, tratar de dejar a un lado el adultocentrismo y escuchar las voces infantes. Y desde lo profesional, también soltar un poquito, a lo mejor, el control que a veces creemos tener o necesitamos tener, no sé, lo hablábamos en el episodio pasado, de creer que nosotros sabemos el elixir de la vida y tomamos decisiones que a lo mejor y vulneran muchos derechos. Entonces, tratar de dejar a un lado también un profesionalismo sin escucha a las voces que nos están gritando por ayuda, por visibilizar, por aceptar, por entender, por comprender. Tengo como que una cosa que, mira, me da como, ¿cómo se llama esto? Es comezón, pero no sé cómo se llama profesionalmente. Que me da algo. Quisiera hablar sin como gancharme, pero quiero informar a la comunidad. Porque tendemos a representar el autismo como
Y aquí soy yo, Itzel Dora la Exploradora. ¿Cómo representamos el autismo? Y entonces suena en azul, con rompecabezas, ¿no? Y allí hay algo que descubrí gracias a mis voces autistas y a mi gente autista que me ha enseñado mucho. Y a la comunidad autista que trato de leer, escuchar y darme cuenta cuando ellos están enojados y dicen, eso no me representa porque estás marcándolo desde esta perspectiva. El autismo lo representan con azul y con rompecabezas desde una campaña que hizo, no sé si es una fundación, llamada Autism Speak. Ahí dispensen mi inglés mucho. Pero Autism Speak ponía hasta donde sé, ponía el color azul por representar lo frío del autista, lo desconectado del autista. Ponía rompecabezas como algo incompleto, como algo difícil, como algo complejo, pero no con la finalidad de comprenderlo, sino con la finalidad de erradicarlo. Yo los invito a que busquen Autism Speak, si quieren ponerle pausa en este video e ir a buscar quién era Autism Speak y qué pedía o qué hablaba o cuál era su campaña contra el autismo. Autism Speak buscaba como esta parte de, ok, sí, el autismo existe, pero lo veían desde una parte de, ay, tu hijo se droga, no, algo por el estilo, ¿no? Un tipo anuncio oceánica, ¿no? En donde buscaban, por ahí en una nota veía yo que ponían en mensajes, en publicaciones, ponían el rompecabezas, el azul, a Autism Speak, como a la par de este movimiento que existió hace muchísimos años con este hombre de bigote simpático allá que trataba de erradicar a toda una raza. O sea, a ese nivel la comunidad autista pone a Autism Speak. Y ellos buscaban como la cura, ¿no? Que no existan, erradicar, que esto ya no más. Y entonces existe la comunidad que dice, ¿por qué me quieres desaparecer? Ahorita pasó otra situación que ayer escuché que ay, se me saltó la venita, porque luego todo esto de este hombre, ¿no? Este Asperger, que desconozco su nombre, pero que hizo tantas cosas que resulta que el síndrome de Asperger y luego que ahora ya todos los Asperger pasan a ser autistas y por ahí escuché, voy a saltar un poquito, el día de ayer escuché y de repente todos los Asperger ya no existían y estaban curados y yo, ¿qué? ¿Qué? Esta persona con los 20,000 posgrados y una como un respaldo de alumnos que decían, es que va a estar este hombre dando este taller. ¡Wow! Y dijimos, a ver si es cierto. Y nada, que va saliendo con ese chorro de babas. Dije, no, estamos informando a toda una comunidad. Y dije, ¿qué les estás diciendo? Pero bueno, ahorita me meto a eso, ¿no? Ahorita que me dé, no me acuerdo cómo se llama, comezón, sí, por eso. Quería hablar de lo que, porque ahora, después de que Autism Speak, azul rompecabezas, armar, tratar de erradicar, curar, buscar la cura, esto, lo otro, y pobrecitos, la comunidad autista entonces salta y dice, espérame, a mí eso no me representa. Para empezar, Autism Speak ni siquiera es parte de la comunidad. Y entonces la misma comunidad sugiere, esto es un mundo infinito. Y entonces
buscan el representarlo con el infinito. Es un mundo inmenso y entonces buscan representarlo, la neurodivergencia, con un infinito de colores y el autismo, si no me equivoco, con un infinito dorado por esto del AU en la tabla periódica que es oro. Entonces, ellos buscan, ¿no? Y ya, he visto, uy, sí, no, que no importan los símbolos, nada más que me respete, que no, claro que sí, por supuesto, yo mira, te apoyo, nada más que cuando estamos siguiendo una tradición que en algún, bueno, creo yo, que en algún momento fue parte de una campaña de erradicación, de cura, de pobrecitos, de uy, qué mal, de ay, sí, es que están incompletos, es que no funcionan, es que creo que ahí está el pequeño detalle que sí tiene mucho que ver al saber cómo estamos representando la neurodivergencia, en específico el autismo. Es algo que está, es algo que ya tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esta comunidad que cada vez es más? Que incluso, y les decía, habemos acá arriba en la adultez mundo de autistas, un mundo. Yo cada vez que voy como analizando un poco más mi entorno, digo, ¡ah! Mi amiga es autista, mi amigo es autista, fulanito es autista, su hijo es autista, su hija por ahí va. Y hay un chorro de adultos acá que no saben, ¿no? Que son autistas y luego que sus hijos salen autistas, son autistas los hijos y ¿cómo? Pues ¿cómo te explico? De ahí viene, ¿no? Entonces, decía yo, sí es importante el cómo lo representan porque tenemos que saber de dónde viene, ¿sí? Y luego también el cómo se defiende o el cómo se busca visibilizar, porque hablábamos, ahorita ya no es nada más la visibilización, la concientización, no. Ahorita no es nada más el que lo veamos y que sepamos qué es. Ahorita también es el respetar, el valorar, el adaptar los entornos, porque existe la necesidad, porque existe y porque podemos. Hace poco yo le decía justamente a la dire Sara, yo le decía, es que platicando, ¿no? De cosas que no me cuadraban, y decía, es que el entorno es manipulable y el niño es un ser humano. Podemos manipular el entorno, no puedo, no debo de manipular al niño. No debería de estarlo manipulando, no debería de estarlo forzando a hacer algo que a mí me convenga, que a mí me parezca, que a mí me incomode menos o que me haga sentir más a gusto. No deberíamos de estar haciendo eso, deberíamos de estar adaptando y escuchando. Si hiciéramos eso, hubiera un mundo de cambio en muchas cosas. Por aquí hablamos, ¿no? Escuchar las voces autistas no es algo que podamos considerar como opción, no es algo que podamos decir, ay, mira, podríamos tal vez, no, si escuchamos las voces autistas, estamos hablando de ética personal, de ética profesional, ¿no? No es opcional, es ético, simplemente, ¿no? Y tenemos que empezar a aceptar eso, insisto, habemos, o bueno, hay mucha comunidad y cada vez es más evidente y cada vez y va a crecer. Hace poquito les hablaba yo del video de este niño que decía, hace tantos años, En el 21 creo que sacaron uno en 44. Ahorita yo estoy casi segura que son uno en 30 y pico. Y un día, según decía este niño, vamos a hacer 1 a 2, o sea, esto viene creciendo y tenemos que estar adoptando los entornos para poder recibirlo. Hablamos de toda esta campaña, ¿no? El decir, ¿quién lo decidió? En esta fundación que les digo, nadie, hasta donde yo sé, era autista. En esta fundación se hablaba, insisto, de la corrección, del vamos a lograr, vamos a cambiar, vamos a quitarles, vamos a dejar
mejor que sí sean más normales. ¿De quién determina la normalidad? ¿Quién? ¿Quién dice esto es normal? ¿Quién? No, la normalidad no existe. Es algo que no existe, ¿no? Por eso hay que cuestionar qué campaña seguimos. Ahorita estamos en una lucha que, insisto, sí, ay, sí, no importa el símbolo, no, sí importa porque tienes que saber de dónde, informarnos. No soy doña informanta, pero si algo sé, yo lo voy a compartir, ¿no? Necesitamos crear una sociedad más empática, ¿no? Y saber qué es lo que estamos defendiendo. Ahora, insisto, tenemos que diferenciar acerca de concientizar, visibilizar y aceptar, ¿no? Concientizar es, visibilizar es, sé que existe, es autista, es una persona con autismo, sé, ya lo vi, adiós, ¿no? Concientizar es, perdón, visibilizar es, lo veo, concientizar es, yo sé que existe, ¿no? Pero aceptar es, ok, existe, ¿qué me toca hacer? ¿Qué puedo hacer para que tú puedas estar bien? Si algo yo puedo modificar para que tú estés mejor, por supuesto, cuenta con eso. ¿Qué necesitas? ¿Sabes qué? No, los olores, ¿no? Volvemos a esta parte sensorial. Los olores, pues bueno, perfectamente puedo evitar poner mi aromatizante de vainilla cuando llegues, ¿no? O ponerme mi perfume de vainilla carísimo de París cuando te vaya a ver. Son cosas bien mínimas. Y luego, por ejemplo, en las aulas, ¿no? A ver, estar en movimiento. Ah, bueno, pues entonces le entramos. Ahorita pasamos a esa parte de las aulas y las casas, ¿no? Ya no es suficiente solamente saber que el autismo está, porque ya lo sabemos, porque es evidente, porque tú ponte a analizar en tu entorno así en cortito y por supuesto que tienes personas autistas, ¿no? Ya no se trata solamente de saber que existen estas personas, ahora se trata de como sociedad, cómo podemos transformar, ¿no? El entorno, cómo yo puedo apoyar, hacer algo, yo como ser humano, yo como individuo, yo como parte de una sociedad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos para poder sumar, ¿no? Es importante, ¿no? Hablar de desde la parte funcional, qué ajustes tengo que hacer en el entorno, entender cuáles son las necesidades que me están demandando, el tratar de no forzar el que el niño sea normal, ¿no? No forzar esta parte de que me mire a los ojos, que se siente, que ya no grite, que no haga ruidos, que no aletee, que no camine en puntillas, que no tenga steaming, que no devuelva. ¿Qué te afecta? ¿No? Que use cancelado, ¿qué te afecta? Que tenga steaming, ¿qué te afecta? Ok, ¿sabes qué? Es que está alterando algo de la clase. Bueno, buscamos una herramienta, no solamente privamos, ¿no? Respetamos la necesidad que tiene de tener un steaming. Yo los steaming siempre les digo que es como la comezón. Piensa ahorita en dónde tienes comezón, piensa y no te rasques. Y no te rasques y sigue pensando en esa comezón y no te rasques. ¿Qué pasa? Te desesperas, te irritas. Bueno, pues imagínate, seamos un poquito empáticos en ese sentido. Los invito. Si gustan y aunque no gusten, hay que hacerlo. Ahora, el día, este blog va a estar muy corto, creo yo, porque no puedo platicar. Pero el día de, en estos días, porque pues, para cuando salga, fui, por ahí me topé a varias colegas, pero fui a un taller que estaba muy prometedor y wow, y fulanito de tal viene y súper genial y súper maravilloso. Y dije, por supuesto, porque con esto yo puedo venir e informar más a la comunidad, ¿no?
y hablar de a lo mejor cosas que desconozco, ¿no? Todas no voy a decir, lo sabía, no, pero creo que eran cosas, fue abordado desde una perspectiva ultra muy clínica. Para ser sincera, no quedé como muy conforme con todo esto. Fue abordado de una perspectiva muy clínica. La población eran padres de familia y un mundo de huerquillos autistas, ¿no? Aquí a un lado de mí había una niña con su systeming y moviendo mi libreta, y yo sí. Y estaban abordándolo desde una perspectiva, yo lo sentí desde una perspectiva un lenguaje muy centrado en corregir, un lenguaje muy centrado en normalizar, un lenguaje muy centrado en las terapias para que se note menos la condición, un lenguaje o una sensación de búsqueda de una normalización en esta comunidad, ¿no? Yo, en ese sentido, lo sentí así. Por ahí escuchaba a una ponente que era como la primera persona, dije, ay, es el buenazo, y terminó como, ay, no, tan buenazo, no me gustó, siento que no aclaró mucho a las familias. Luego el segundo también, con un enfoque muy clínico, muy, esto pasa porque el cerebro, porque entonces, porque el lenguaje, porque el comportamiento, porque las redes neuronales, y sentí que no era como información para los papás. Los papás ya tienen al huerquillo ahí, ¿qué hacemos, no? Y por ahí con una colega yo le decía, que tiene palancas por ahí, le decía, pide 20 minutos, 20 minutos que nos den, ¿no? Y me decía, no, porque tomamos el evento. Pues sí, sí, sí. Si lo hubiéramos, si hubiera estado otra persona, ¿no? Sé que hubiéramos todavía hecho una revolución, pero bueno, nos aplacamos y tratamos de mantener la paz, la calma y la cordura. Pero hablaban desde este enfoque muy, muy clínico, y luego la tercera persona entra y dice, mucha información, ¿no? Y yo, habla bebé, estoy aquí para escucharte, dime lo que tienes que decirme y dile a las familias lo que tienen que escuchar. Sonaba muy bien, se veía muy bien su presentación. Y luego se fue. Terminó hablando de que de los servicios, pidiendo DUA, y ay, no, yo estaba así, me arrancaba los pelos. Y yo dije, Dios bendito, hablando de que se molestó con una maestra que, digo, que tiene sus pros y sus contras, que se había molestado con una maestra que tenía al niño autista, no que lo tenía, que el niño por sí solo, su necesidad era estar afuera del salón regulándose, que llegó y que le preguntó, ¿qué hace él ahí afuera? Y dijo, es que él, así es, él se está afuera y cuando ya quiere o puede entrar, se mete. Y que como que fue de, no, pero ¿cómo? Así lo entendí yo. Bueno. Y entonces yo dije, ¿y qué? Y claro, por supuesto, si el niño no tiene las ganas de entrar, ¿a qué lo forzas a entrar? Si el niño está en su momento de regulación, ¿a qué lo forzamos a entrar? ¿No? Necesitamos justamente eso, conocer las necesidades, ¿no? Luego ella hablaba así, que ella manejaba su carpeta PEX y todo esto, y los sistemas alternativos aumentativos de la comunicación, que por supuesto que son necesarios, que luego les voy a traer a una máster en eso, ya estamos como en esas pláticas, pero por supuesto que son necesarias, pero sentí que como la función para lo que, o lo que ella buscaba, que era como, métete, no, como que no respetó mucho esa parte, insisto, mi perspectiva. Entonces, por ahí empecé como, yo dije, es que como que siento que están como respaldando o pescando la idea de que este cotorreo es algo que se tiene que corregir, así lo vi yo. Y luego me acordé, que no me acuerdo quién, me hablaba de una mami que llegó con su niño a terapia, y que decía, es que, no sé si fue con nosotros, pero que decía, es que, o lo decía la mami Betty, no quiero que a mi hijo se le note lo autista, no quiero. Y dije, híjole,
realmente estamos bien perdidos en este cotorreo de la aceptación y de la valoración y de todo esto, ¿no? Principalmente de la aceptación. Y dije, ¿qué pasa con eso, no? Empecé como a analizar muchísimo de esto, ¿no? ¿Qué nos dice esto, estos discursos de normalización? ¿Qué nos dice el tipo de sociedad que somos? ¿Qué nos dice al, al intentar pegarle a la normalización, pegarle a la transformación de la persona, no del entorno? ¿Qué nos dice como sociedad? Y luego este tipo de como pláticas, ¿qué nos está enseñando? ¿No? Porque, por ejemplo, por ahí opinaban y hacían preguntas que respondían y yo decía, híjole, con esa respuesta, la mamá siento que se va a ir bien feliz de aquí diciendo, uy, no, sí, ya, mira, mi hijo no es autista. Cuando tú veías al niño decías, siento que yo sentí como que solamente estaban considerando a los autistas ¿no? Los que tienen estas estereotipias o los estímulos muy marcados. Y a todos los demás, no es autismo. Yo dije, justamente esa población autista es la que está buscando ser visibilizada, valorada, aceptada y tomada en cuenta. Justamente esa población autista es la que está tratando de transformarnos como sociedad, de mostrarnos, de enseñarnos lo que está pasando. Y es a la que queremos invisibilizar, porque como ellos sí son normales, ¿no? Ellos no son autistas. Está muy, muy denso ese mensaje que se está dando y que se sigue dando, que se está enseñando, que estamos validando como que sí, que no. Insisto, el autismo es un mundo de probabilidades, un mundo de posibilidades, un mundo de retos que se están que la comunidad autista está sorteando, y que mis respetos, porque es un despiporre bien hecho, y más que se lo complica la sociedad, y más que se lo complican las campañas de desinformación, y más que se lo complican las terapias de corrección, que no sé cómo se llama, esas terapias coercitivas que obligan al niño a mirar a los ojos, que lo obligan a estar sentados, que le quitan los steaming, híjole, tenemos que empezar a valorar y a permitir que nuestra gente autista sea gente autista. ¿Qué? Ay, perdón, si escucharon la moto. Saber qué tanto de lo que estamos haciendo es acompañar y qué tanto es esconder. Entender que a lo mejor y no, insisto, con la buena voluntad que tengamos y con la aceptación que algunas familias puedan decir que hay sobre sus familias, sus hijos, anyway, entender que tal vez no estamos aceptando, tal vez no estamos acompañando, tal vez estamos enfocándonos en esconder. Y luego aquí entra esto que yo decía es que las familias luego lidian con tanto como para todavía sentirse culpables y estar pidiendo perdón en todos lados porque su hijo. Es demasiado. Como sociedad creo que tenemos un jale bien importante ahí, ¿no? Entender también, ¿no? Esta parte que hay muchos términos que me han dado y que me pongo yo a indagar, ¿no? Esta parte de estos enfoques que vienen a como tratar de, no sé si llamarle mejorar la especie o no sé, ¿no? ¿Cómo se llama? Enfoques, no sé si es eugenésicos, en donde tratan como de tratar de que se mejore la especie, que no existan este tipo de condiciones, prácticas que han existido en donde
como que corta, no sé cómo llamarle, como que, híjole, naciste así, tú no puedes, tú mejor no. Y entonces viene todos estos términos del capacitismo, ¿no? De el que tienes que hacerlo así, porque esto es lo que vale, porque esto es lo que cuenta, porque esto es lo importante, porque siento que hay detalles que se nos están, no sé si saliendo de las manos, escapando, o si realmente hay como una persona bien malota de Malolandia que quiere como realmente erradicar todo esto que ya existe y que existe desde hace chorrocientos, muchísimos años, ¿no? Siento que a veces como que estamos retrocediendo y estamos a dos de que hagan lobotomías a la gente. O sea, a ese punto a veces pienso que estamos, ¿no? Considerar que hay una falta muy grande de formación en enfoques que sean respetuosos para la comunidad y para la diversidad. Y creo que ahí es algo que tenemos que ponerle como un subrayar en grande, porque necesitamos formar desde lo respetuoso. Necesitamos que se forme a la sociedad y a los profesionales desde un enfoque respetuoso para las condiciones, ¿no? Ya existen, sí. Existimos como comunidad neurodivergente, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Por ahí hablaba, ¿no? Desde mis privilegios, y claro, hay personas o hay familias autistas que se la están viendo muchísimo más complejas que otras. Hace poquito les ponía yo en la página, ¿no? Todo este despiporre que hay, que si las becas, que porque es que no, porque tu hijo es autismo grado de apoyo 1 y entonces pues no hay discapacidad. No, sí, porque es autismo y ahí vienen muchísimas cosas que tienes que costear, ¿no? Entonces ahí creo que es donde viene como que otro enfoquecito o algo que tenemos que considerar, a qué estamos viendo como que sí funciona y lo que, híjole, pobrecito, no. Que insisto, yo tengo y conozco en el entorno en el que me desarrollo familias que no están aceptando que su hijo puede tener una condición que es evidente, a ojo de buen cubero, justamente por pues es que no, o sea, como no hace esto y como sí habla y como es inteligente, pues no hay algo más que perseguir. Tenemos que empezar a visibilizar, a aceptar esas partes, ¿no? Necesitamos urgentemente un cambio de mirada a lo que estamos viviendo, porque ya lo tenemos aquí, ¿no? Entender que la problemática nunca va a ser el niño. La problemática jamás en la vida va a ser el niño. La problemática fue y va a seguir siendo una falta de un entorno adaptado. La problemática es un entorno que no se adapta, personas que no adaptamos el entorno, responsables, líderes que no están peleando por adaptar el entorno, ¿no? Instituciones y etcétera que tuvieran las posibilidades, que no están pegándole a adaptar entornos, que no están visibilizando este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es que me hubiese gustado que el día de, bueno, en este taller hablaran de eso, que creo que es algo bien importante y que ojalá que hayan llegado hasta aquí, principalmente las familias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ay, sí, no, Itzel anda, abre la boca y mueve el hocico biuri, a decir, uy, aceptación, aceptación. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en las escuelas? Por principio de cuentas, ya lo hemos hablado en los episodios anteriores, aceptar y tener disposición de cambiar nuestro entorno. Desde ahí.
¿no? Y luego, como familia, también tenemos que ponernos la camiseta, pero bien puesta, ¿no? Que no se trata de, sí, mira, aquí está el niño, ahí me lo arreglas y me lo regresas cuando ya lo hayas solucionado. No, porque si para el grosso de la población es importante que tengamos comunicación con la familia, entre maestros y familias, cuanti más cuando estamos hablando de una condición. Necesitamos que las familias estén 100% involucradas. Claro, hay familias que no se involucran. Hay familias que hay un desinterés, porque las hay. Y ahí es cuando nos toca jalar como profesionales, profesionistas, desde lo que podamos y con la resiliencia y todas esas cosas peligrosas. Pero cuando sí se da, cuando la familia está ahí, cuando es una familia consciente, es una chulada trabajar con ellos, ¿no? Porque entonces la familia te acerca las herramientas. Estás tú con el papá o tú con la familia buscando las herramientas necesarias para hacer funcionar esto para el niño, que es el centro, ¿no? Entonces, es importante hablar de que para poder, en todas las condiciones, pero hoy que nos estamos enfocando en el autismo, necesitamos trabajar de forma colaborativa, escuela con familias, padres con maestros, conocer, ¿no? Los papás, yo siempre lo he dicho y me fui de acá de estos lares hablando lo último que hablé con las familias es, no hay nadie más experto en tu hijo con las familias, no hay alguien más experto en tu hijo que tú, ¿no? Si tú, y yo les hablaba de una radiografía, si tú a mí llegas, ¿no? Yo como maestra, si tú a mí llegas con una radiografía de tu hijo y me dices, le gusta esto, no le gusta esto, esto lo detona en una crisis, esto le provoca tal cosa, esto lo regula, esto le gusta, esto le calma, esto no tolera, esta palabra lo tranquiliza, lo hace respirar, esto sí, esto no. Si tú le das al maestro esta radiografía que tú ya conoces porque en tu casa lo ves, porque en tu casa lo tienes, le ahorras al maestro meses, meses de estar conociendo y experimentando con tu hijo. Le bajas el nivel de agotamiento al maestro al darle ya bueno, mira, aquí está, ¿qué podemos hacer juntos? ¿No? Y a tu hijo también, por añadidura. Porque si entonces ya el maestro sabe que lo detona, ¿sabes? Que el color rojo lo detona, pues el maestro evita utilizar el color rojo y el niño ya, porque el maestro escribió con color rojo y el niño, y nadie supo qué pasó. Son ejemplos bien burdos, pero quiero que me entiendan, ¿no? Si tenemos esa comunicación, familias, maestros, crece el nivel de empatía entre ambos. Papás con maestros, maestros con papás, papás por alumnos o papás por hijos, maestros por alumnos. Y para todos lados corre. Y creo yo que beneficia, ¿no? El poder hacer este match del que ya les he hablado anteriormente entre familias y papás por el bien de los alumnos. Ahora, como padres, no es nada más el llevar, aventarlo y decirle, así aquí está la radiografía y te ves. ¿Qué nos toca hacer? ¿Sabes qué? Si tú ya sabes que tu niño no puede parar de moverse, pues entonces tú, como familia, te informas, conoces, buscas el cómo regular de manera vestibular al niño o cuál es su regulación vestibular, con qué lo hace. Y entonces empezamos a conocer acerca de materiales, acerca de herramientas, acerca de todo tipo de herramientas sensoriales, porque las existen, que es importante también que las podamos conocer,
¿no? Tenemos que saber, ¿no? Como padres y como maestros, tenemos que enfocarnos en que el niño tiene aspectos de una integración sensorial, que el niño tiene intereses, cuáles son, que el niño tiene detonantes, que el niño tiene formas de regularse y que todo eso lo tenemos que conocer para poder entonces buscar, ¿no? El cómo voy a entrarle a este niño para que él esté lo más estable posible. Y entonces a raíz de ahí podemos partir. Hace poquito yo les hablaba de una casita que nos enseñaba el doctor Saúl Santillán, Saúl Juárez Santillán, Saúl Santillán Juárez. Les hablaba, ¿no? De esta casita que hablaba de que en los cimientos estaba todo lo sensorial. Por ahí, si puedo, se las trato de poner. Estaba todo lo sensorial. Estaban los que se supone que tenemos 25 sentidos, pero conocemos 5, pero ahora tenemos que considerar 8, que son los básicos: oído, olfato, tacto, gusto, vista, y luego consideramos la propiocepción, la introcepción y la regulación vestibular, ¿no? Lo vestibular. Entonces, el que el niño tenga esto en paz, el saber que un aroma no le gustó, un color no le gustó, una sensación no le gustó, un oído no le gustó, ¿qué me falta? No sé, lo que me falte, o requiere de constante movimiento, o el niño no sé, su interocepción no está bien, como todavía no llega al nivel, no sé, óptimo de madurez o no lo tenemos bien desarrollado, bien trabajado. Saber que todo eso tiene que estar primero estable para entonces partir a exigir un poco más. Y en esta casita poníamos que en el techo estaba como lo que todos buscamos, el aprendizaje, la buena conducta y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si abajo no estamos bien, desde ahí vamos a empezar a batallar. Y es algo que tenemos que saber como papás y como maestros, ¿no? Como papás y como profesionistas, como papás y como adultos, quienes seamos, ¿no? Entonces, es importante saber de las herramientas que necesitamos tener en, como aliadas, ¿no? Que hay herramientas que pueden ser los materiales sensoriales, que pueden ser los espacios de la calma, que definitivamente tenemos que estructurar con rutinas visuales, con agendas, con horarios, el poder respetar sus tiempos, el poder respetar sus necesidades, el poder brindarles ese tiempo fuera, el poder conocer y observar qué es lo que están necesitando para poder brindarles ese momento en el que ellos puedan regularse. Y lo hablamos para casa y para escuela, para poder estar en comunidad y ver el beneficio del niño, ¿no? No se trata luego, por ejemplo, les platicaba el episodio pasado de, es que lo dejaron que el niño hiciera lo que quería. No, no se trata, no hablamos, no podemos hablar cuando hablamos de una neurodivergencia, y no necesariamente solo de la neurodivergencia, pero cuando hablamos de algo que está desencadenando una desregulación, no sé si existe esa palabra, pero algo que lo está detonando, no podemos hablar de privilegios. No estamos hablando de que le estoy diciendo al niño, haz lo que quieras. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de acceso, de oportunidad de acceso, saber qué es lo que se requiere para que el niño pueda acceder a lo que yo quisiera poder mostrarle, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos esa parte de, es que yo aquí tengo la autoridad y yo mando, el control no existe. No, vamos a ser empáticos. Es importante eso, el saber cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar en pro del niño, con el centro en el niño, escuchando al niño, escuchando sus necesidades, sabiendo qué es lo que él necesita, permitiéndole que el niño se rasque la comezón que tiene, para que me entiendan, ¿sí?
tratar de entender que regular no es lo mismo que obedecer, ¿no? Entender que adecuar o adaptar el entorno no es ser exagerados. ¿Cómo me han criticado a mí por decir que en las aulas pongamos un columpio sensorial? No, cállense, soy lo peor del universo. Bueno, y a los maestros que dicen, por supuesto, los super mega ultra amo con toda mi alma. Pero adaptar el entorno no es exagerar, es buscar alternativas, es incluir de la forma, si quieres, más poco usual, si quieres, pero es incluir, es no frenarnos, el cielo es el límite. Y si el niño necesita algo para poder regularse, jalamos a las familias, jalen con los maestros para saber qué es lo que el niño necesita. Que el niño no se queda quieto, mucho movimiento, un asiento sensorial. Que el niño necesita estar con los piecitos moviendo, ligas sensoriales. Que el niño tiene una crisis, necesita un rincón sensorial. Que necesita presión, un chaleco de peso. Que necesita sentirlo en todo su cuerpo, una manta de peso, que necesita regularse con una lámpara de lava, un espacio de calma, un espacio oscuro, un espacio encerrado, con los canceladores. Conocer todas las herramientas que existen, ¿no? Para poder llegar a. Y vamos a retomar. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que pueden existir? O que existen y que están a disposición, porque luego las mamás son también bien creativas y los maestros ni se diga, que se me pegue mucho de ellos, pero necesitamos saber que existen y que nadie dijo que están prohibidos, ¿no? Y entonces, espérenme. Entonces, entender que las herramientas se hicieron para utilizarse, que existen y que no existen porque, ay, mira qué bonita esa pelota redondita que parece cacahuate, qué divertida es, vamos a venderla, que existen para algo, que necesitamos adaptar los entornos. Entonces, tomen nota, ay sí, conocer de materiales sensoriales le da acceso al niño, independiente de cuál sea, y si me pongo a nombrarlos se me van a pasar. Pueden ser los asientos sensoriales en forma de estas sillas redondas que parecen como platos, no sé cómo se dice, que dan vueltas. Asientos sensoriales, los asientos sensoriales que son una almohadita que las consigues en internet con como textura, las ligas sensoriales para mover los pies, las mantas de peso, mantas que pesan, que realmente son una maravilla. O sea, si eso lo usa uno, se siente bien súper mega ultra delicioso, que un niño no se regule con eso. Las mantas de peso, los chalecos de peso, los cinturones de peso, cosas que, volvemos al punto, adaptamos dependiendo la necesidad del niño. El rincón sensorial, el rincón de la calma, la caja de la calma, el slime, la arena kinésica, los legos, las tarjetas, los números, abecedarios, la lámpara de lava, un proyector con nebulosas. El cielo es el límite, de verdad. Ahora, aparte, la estructura no nada más le sirve al niño neurodivergente, la estructura le sirve a todo el grupo, a toda la familia. Empezar a utilizarlo, sumarnos, hacer equipo para poder llegar a responder a las demandas de los niños, a responder a las demandas de la comunidad, ¿no? Volvemos a retomar ya para poder
cerrar, ¿no? Es importante, repito, valorar esta voz autista que existe y que está gritándonos y que necesitamos parar oídos para poder escuchar. No basta solamente con azul rompecabezas, incluso las marchas que me ha tocado, que ay, traen al pobre huerco en el solazo y el niño todo ay, super mega ultra en un burnout total, en un meltdown, ¿no? El niño completamente saturado por el sol, por el sudor, por el ruido, por la gente, por los globos, por los colores, por los aromas, por el tumulto, por el sudor, por el cansancio, pero ahí andamos, ¿no? No critico las marchas, cada quien, sin embargo, sí es importante considerar a la comunidad, a los niños, dejar a un lado el adultocentrismo. Hay cosas más significativas que podemos estar haciendo y que estamos dejando de hacer. No hay que parar, no hay que terminar la lucha de la inclusión, solamente saber que todas las acciones que hagamos vayan en pro de respetar a la comunidad neurodivergente, a la comunidad por la que estamos peleando, luchando, hablando, mostrando, levantando la voz, ¿no? El escuchar esas voces, el respetarlas, el poder tomar o tener este cambio, ¿no? De perspectiva y de mirada, el entender que es sumamente importante saber que la responsabilidad no es solamente de la familia, porque ¿para qué tiene un niño autista? De la familia, porque ¿para qué la familia, los papás son neurodivergentes también? Pues entonces ahora, no. El saber, ni por lo contrario, el que el estudió es el maestro, el que debe de saber es el maestro, porque sí, debemos de saber, eso es un hecho. No hay, por ahí me decía un maestro que luego también les cuento, ¿no? Es que ustedes son los que saben trabajar con ese tipo de personas, y yo, ¿qué? No, nos toca aprender, nos toca. Yo empecé y yo salí como psicóloga general y me fui especializando en los cursos que me ofreció el mismo sistema. La misma preparación que pudiese tener yo, la pudieses tener tú, ¿no? La misma escucha para las voces autistas y considerarlas y decir, ay, sí es cierto lo que está diciendo, también tú podrías escucharlo, ¿no? Entonces tampoco se trata de que los papás, pues como los maestros son los que estudiaron, que ellos se fregoten solos y ahí me regresen a mi niño calmado y nomás me voy a encargar de quejarme. No. ¿Qué estamos haciendo para? ¿No? Esto es una responsabilidad compartida, una responsabilidad que nos toca absolutamente a todos. Y frases que, mira, me tatúo y me voy a grabar son: la inclusión no es un favor, es un derecho, y la inclusión es tarea de todas y todos, ¿no? Tal vez, para poder cerrar, entender que tal vez no necesitamos más información porque ya tenemos muchísima. Necesitamos entender la que tenemos y tal vez desaprender de lo que ya creímos que sabíamos para poder entonces mirar desde una mirada con una perspectiva diferente, ¿no? Es, insisto, esta plática o este monólogo que intenté hacer el día de hoy es y fue con todo el respeto del mundo, tratando de visibilizar y de pedir el respeto para esta comunidad. Pedir que se les escuche porque nos están diciendo a gritos lo que están necesitando, pero no queremos escuchar. A veces no queremos. Entonces es con esta finalidad, de tocar un poquito y posiblemente sí, de caer un poquito mal, pero que espero que no, espero que caerles muy bien y que compartan y que digan, oye, mira, pues considera, esta muchacha medio greñuda, a lo mejor y tiene razón, ¿no? Pero sí, con la finalidad de
crear esa conciencia que hace muchísima, muchísima falta, de tratar de dejar de violentar derechos que existen, que cada vez las leyes están defendiendo más, que no, tampoco no bastan, que hay mucho por hacer, leyes puede haber muchas, pero falta que las llevemos a la práctica, ¿no? Llevando leyes a la práctica, ¿cuántos maestros estarían fuera de? ¿Cuántas familias estarían fuera de, ¿no? La norma? ¿Cuántas familias están y cuántos maestros estamos fuera de la norma? Esto se trata de aprender y desaprender, de desaprender y reaprender, de deconstruirnos y construirnos. Porque sí vivimos en un mundo que va así y vamos a seguir viviendo y tenemos que seguirnos adaptando. Todo esto va evolucionando. Tenemos que encontrar cómo podemos ser cada vez más y más funcionales, ¿sí? Y pues espero que no se me pase nada, espero no haberla regado en información que di. Igual la información está ahí. Yo no tengo el elixir de la vida, tengo personas a quienes escucho, personas autistas que exigen y piden respeto a sus derechos, y que Conexiones Atípicas se hizo con esa finalidad, de levantar la voz, de hablar de lo que a veces no se habla, de escuchar las voces que a veces no se escuchan o no se les pone la atención, ¿no? Esto, pues, es Conexiones Atípicas, un lugar en donde dejamos de mirar desde aquellas trincheras y buscamos escuchar desde adentro. Tenemos la fortuna de tener una comunidad neurodivergente cerca de nosotros, de ser parte de esta comunidad. Y en mi caso, de tratar de luchar y de luchar porque estas voces sean escuchadas también desde adentro. Les agradezco bastante, espero no haber confundido muchas cosas, espero haber como cerrado lo que abrí, porque luego #TDH, pero estoy al pendiente de sus comentarios. Creo que esto queda con la idea de tener cada vez más personas que podamos entender cómo es este cotorreo, ¿no? Cómo es este business de la comunidad y la sociedad y la población que hoy tenemos aquí, ¿no? Les agradezco bastante haber escuchado, aunque lo hayas escuchado, porque a lo mejor, y que mi voz no sea tan melodiosa, voy a seguir trabajando para un día hablarles así, bien bonito. Les agradezco bastante haber llegado hasta acá. Les pido por favor que si les gustó, compartan, si no les gustó también, porque a lo mejor a alguien más le puede gustar, que por favor le den like. Es la primera vez que digo esto, que le den like, que le den suscribir, que le den a la campanita, que compartan, porque esta información es importante que llegue a todo el mundo. Insisto, no estamos a más de 2 personas de estar en contacto con una persona neurodivergente. Les agradezco bastante, hay mucho por hacer, cualquier cosa estamos para poder servir, un mensajito, un comentario. Insisto, esto lo hice desde el respeto y desde tratar de ser prudente y comunicar lo que yo escucho, lo que yo veo, el tratar de informar cosas que a lo mejor ignorábamos, como esto de quién nos está representando, el darle voz a las voces neurodivergentes. Mi nombre fue y seguirá siendo Itzel Muñoz. Les agradezco bastante. Like, campanita, suscríbanse, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hasta luego y espero que la próxima sesión ya la podamos hacer con nuestra gente hermosa que amamos, que ya no esté mocosa, que ya no esté de vacaciones, que vengan así todos bronceados para poder vernos muy, muy pronto y seguir platicando.
Les agradezco bastante y adiós. Nos vamos, pero no del todo. Las voces siguen en el eco. Lo típico se queda contigo en cada paso, en cada intento. Conexiones atípicas, no es un adiós, es un respiro. Porque lo distinto no se apaga, se transforma en lo compartido.